tiempo que no nos vemos por aquí, he decidido retomar el canal otra vez y seguirle dando ese enfoque documental. Y para volver a reabrir el canal me van a acompañar a una ceremonia de niños santos. Los niños santos son a lo que se le llama coloquialmente hongos alucinógenos y son principalmente utilizados en ceremonias de medicina ancestral para poder curar diferentes padecimientos humanos. Pero los niños santos también te ayudan a conectar con tu yo interior y detener tu diálogo interno. Pero esto se los explicaré mañana temprano. Por hoy tenemos que dormir. Pues bueno, hasta mañana. Bienvenidos. Estuvo muy rudo. Ahora sí, buenos días. Estoy poniendo ya todo listo y preparando las cosas para irnos a la ceremonia. Pero antes de esto les quiero explicar un poquito en qué consiste y qué es. ¿Qué son los niños santos? Los niños santos, como les comentaba ayer, son hongos que se dan en lugares boscosos y húmedos y tienen una sustancia llamada psilocibina. La psilocibina es una sustancia que conecta con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, y eso te ayuda a conectar con un mundo o una realidad aparte, una realidad de la que no tenemos idea a simple vista que existe. Se cree que gran parte de la evolución humana fue gracias a consumir este tipo de plantas de poder o este tipo de sustancias, pues cuando los viejos hombres consumían esto, los ayudaba en su evolución y en ir entendiendo varias cosas. Para el México prehispánico también este tipo de plantas eran esenciales en el crecimiento espiritual de los mexicanos prehispánicos. Pues si hablamos de los chamanes, de los brujos, de los abuelos, de los viejos sabios, ellos las utilizaban para ver y no ver de la forma que nosotros conocemos, poder ver más allá de los límites humanos que tenemos hoy en día. Y hay una mujer muy importante en la historia de la medicina ancestral o en la historia de las plantas de poder, que era mexicana, oaxaqueña. Ella se llamaba María Sabina. Era una niña muy pobre que creció en la sierra de Oaxaca. Un día estaba caminando con su hermana por los montes y porque el destino así lo impuso, ella se encontró con unos hongos y como ella y su hermana estaban muriendo de hambre, pues lo que hicieron fue comérselos. Entonces, paso siguiente, después de comerse los hongos, empezaron a tener alucinaciones, se alteró su conciencia completamente y se dio cuenta que ahí yacía una realidad que estaba conectada con esta, pero que normalmente las personas no la podemos percibir, no la podemos ver. Entonces ella empezó a utilizar los hongos para curar personas. Y en esa época es cuando estaba todo el movimiento hippie. Entonces mucha gente famosa acudió con María Sabina. Está John Lennon, Jim Morrison. Había gente muy famosa que estuvo con ella con tal de poder probar y saber qué eran los hongos alucinógenos, los niños santos como los llamaba María Sabina. Entonces, apurándome en esto, ¿qué hacen las plantas de poder? ¿Para qué acudimos algunos a conocer el poder sobre nosotros de estas plantas o de estas medicinas? Lo que hacen estas plantas es detener tu diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es el ego. Coloquialmente lo llamamos el ego, pero es el diálogo interno, es la voz que todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo en qué estamos mal o en qué estamos bien y nos engrandece. Entonces las plantas de poder te ayudan a detener ese diálogo interno, y cuando tú logras detener ese diálogo interno sucede algo increíble, que es conectas con una realidad no ordinaria, una realidad aparte, y es cuando empiezas a tener un acercamiento al camino espiritual. Había muchas personas que lo podían lograr esto sin necesidad de plantas de poder, con la meditación, como Jesús, como Buda. Podían lograr estos estados de conciencia sin tener que consumir ninguna planta de poder. Y bueno, el proceso para poder estar en una ceremonia, o la preparación para poder estar en una ceremonia de medicina ancestral o de plantas de poder, no es tan complicada, aunque para muchas personas hoy en día sí lo puede ser, porque es muy difícil desapegarse de nuestros hábitos, nuestros malos hábitos que tenemos todo el tiempo. Entonces tienes que hacer una dieta de un mes, no comer carnes, lácteos, azúcares, y las últimas 2 semanas de ese mes solamente debes de comer verduras y frutas. No puedes tener relaciones sexuales, no puedes fumar, no puedes tomar alcohol. Debes de tener tu cuerpo lo más limpio y lo más preparado para rendirle este rito o este tributo a la planta, porque a las plantas de poder se les debe de tener un respeto. Todos sabemos que las plantas son seres vivos, entonces cuando estas plantas
te van a dar algo a ti, te piden algo a ti a cambio. Entonces lo que tú les tienes que dar es ese tributo y ese respeto. Y así es como la planta te dará o te mostrará el camino por el que debes pasar para obtener lo que necesitas o lo que mereces. Pues entonces acompáñenme a vivir esta experiencia. Así que bienvenidos una vez más. Esto es Cinema. Y hemos llegado al lugar de la ceremonia. Estamos en un lugar en Toluca llamado Tenango del Valle. Aquí en esta parte es donde se pueden dar los hongos que aquí le llaman pajarito, que es un tipo de hongo con psilocibina. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la ceremonia se va a partir en dos secciones. La primera es el temazcal. Ahí nos introducen a un cuarto, nos ponen unas piedras calientes y el chiste es como relajarse. Y la segunda parte es ya la ceremonia del honguito. Supongo que se va a oscurecer aquí demasiado, entonces voy a hacer lo posible porque se pueda ver. Y bueno, el guía nos comentaba que la cuestión aquí es venir lo más abiertos posibles, con el intento, con no venir con ninguna expectativa, y así es como funcionan las medicinas de poder, como ya les había comentado. Entonces voy a soltar un ratito la cámara, de repente lo que pueda grabar se los voy a documentar y pues aquí seguimos. Acabamos de salir del temazcal, estuvo muy rudo. Ya mañana les explicaré bien en qué consiste el proceso de entrar a un temazcal en una ceremonia así. Estuvo muy rudo. Ahorita vamos a pasar a la ceremonia, entonces tal vez ya no pueda grabar más, pero bueno, mañana les explicaré lo demás.
Buenos días, acabamos de despertar hace un momento y les quiero platicar un poquito de la experiencia. Ayer tardó bastante la medicina en hacer efecto, al menos en mí. Yo no conocía cómo se aplicaba esto, entonces pasaron varias veces con la medicina, te preguntaban si tú querías, tú decías que sí. Entonces consumí la medicina más o menos unas 5 veces y no sentía gran cosa. En realidad, cuando cierras los ojos es cuando empiezas a ver cosas, pero con los ojos abiertos normalmente no pasa gran cosa. Entonces pasó en algún momento, alguien se empezó a reír y se empezó a hacer una cadena, o sea, se reía una persona y después se reía otra, y después se reía otra y después ya nos estábamos riendo todos. A la idea que yo llego es que tal vez el hongo lo que hace es conectarte. Si estás consumiendo la medicina en un grupo, te conecta con todas las personas que están ahí. Entonces, cuando estábamos en el grupo, se dio esto tan bonito que no sabemos por qué, pero empezamos todos a reír. Y lo que nos decía el guía es que normalmente en cada ceremonia hay un patrón. Una persona empieza y todos empiezan a reír, o puede ser que todos empiecen a llorar, o sea, pueden pasar distintas cosas. Pero bueno, para esto yo creo que lo mejor sería que se los platicara el mismo guía. Y yo creo que yo me voy a dar este día para yo poder digerir un poco todo lo que viví, porque todavía está como revuelto, y así yo ya llegando a casa poderles contar bien cómo fue la experiencia y qué me dejó y qué entendí. Cualitonali, mi nombre es Jesús Maza, soy guía de ceremonias de Temazcal, soy guía de ceremonia de hongos Tionanaca. Pues yo me inicié ya como un guía hace cerca de 8 años. Mi camino ha sido, yo creo, como el de varios, ¿no? Ha sido muy tranquilo, de hecho, y pues yo terminé siendo guía por medio de un abuelo, el jefe Dionisio de Tlanisco, que me dio su venia, me dio su aprobación, me agrada en saber que hago bien a las personas, que esa medicina los hace sentir vivos de nuevo, porque mucha gente está pues caminando, ¿no?, como zombies muertos en vida. Entonces la medicina los revive, los reanima, les hace dar un sentido a su vida diferente. La medicina de los hongos Tionanaca te ayuda muchísimo para bajar niveles de ansiedad, bajar niveles de depresión, es un antidepresivo. También te ayuda mucho a conectarte con esa parte de tu niñez que tal vez bloqueaste en algún momento, con esa memoria selectiva que algunos tenemos. Oprimimos recuerdos que nos hacen daño y seguimos teniendo patrones ya de adultos como padres, ¿no? Estamos repitiendo patrones que a lo mejor nos causaron un conflicto en nuestra niñez, y la medicina lo que te ayuda es a sacar ese sentimiento. Es como un veneno, sientes el aguijón, digamos, de una abeja, pero ya no sientes ese dolor, simplemente lo sanas, lo transformas, lo transmutas. En eso te ayuda la medicina, te ayuda a equilibrar esos pensamientos que día a día tienes y no te dejan fluir. No tiene ningún riesgo, de hecho puede ayudar a veces, en la mayor parte de los casos, a hacer conexiones que es casi imposible, una conexión neuronal. Te ayuda a conectar esa parte para empezar a poder fluir o poder sanar ese trastorno que tú llegases a tener. Te ayuda bastante la medicina. Y yo pido a la gente que tome la medicina con conciencia, que no la tome por recreación, que la tome de una manera muy sabia y respetuosa, que no vayamos a los cerros y vayamos a predar esos lugares, ¿no? Y tengamos ese respeto y no mandemos un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, que mandemos el mensaje adecuado, que primero consumamos la medicina y después ya podamos dar un veredicto final cuando la consumamos, si es que te sirve o si es que no te sirve. Pero yo creo fielmente en que si tú tomas las cosas con conciencia, cualquier medicina, no solamente los hongos, pueden ayudarte bastante. Llegó la hora de contarles cómo estuvo la ceremonia de los Niños Santos. Ya con un día de haberla digerido, llegó bastante gente. La verdad, yo no
esperaba o no pensaba que iba a ir tanta gente a la ceremonia. Todos y cada uno iban con su intención, buscando poder encontrar algo en la medicina. Entonces nos tenemos que cambiar, tenemos que entrar solamente con ropa como si fuera traje de baño, porque vas a sudar demasiado, te tienes que desintoxicar y limpiar, para eso sirve el temazcal. Bueno, con la primer dosis que nos dio, yo noté que todos estábamos como esperando, demasiado tranquilos. Yo no sentía ningún cambio en mi cuerpo, ni en mi mente, ni en mi visión, ni nada. Hasta el momento en el que volteé a ver el pasto, y en el pasto habían como unos pastos un poco más crecidos. Entonces yo podía ver como una de esas ramitas, uno de esos pastitos, se empezaba a mover, empezaba a bailar, literalmente estaba bailando. Me empezó a dar demasiado risa, pero yo me aguanté por pena. Primero dije, pues todos estaban como en un estado muy zen, y a mí me estaba dando demasiada risa ver cómo el pastito estaba bailando. Entonces nos vamos a la casa de campaña y nos acostamos, nos ponemos los sleeping bags, nos tapamos bien, acostados. Nos empieza a dar un ataque de risa por cualquier tontería que decíamos. Yo empecé a sentir el efecto de la medicina, pues mi percepción de la realidad y de mi vista empezó a cambiar un poco. La casa de campaña yo la veía enorme, era una casa de campaña para 4 personas y yo la veía demasiado grande. Entonces cierro mis ojos, pero cada que cierro mis ojos veo cosas demasiado extrañas, imágenes muy aleatorias de cosas que no puedo recordarlas todas, pero lo que sí recuerdo muy bien es que yo todo el tiempo estaba como en una montaña rusa. Yo iba avanzando, iba viendo diferentes cosas, pero nada como demasiado representativo para mí. Entonces yo veía payasos, veía unas abuelitas, veía colores, veía cosas, y yo seguía avanzando y seguía avanzando. Entonces yo empecé a forzar a mi mente y le dije, no, es que yo no vengo a esto, no vengo a jugar. Yo vengo porque necesito una respuesta sobre algo personal. Yo tenía el poder con la medicina de forzar a mi cabeza a mover esa visión y volverme medio a encaminar a lo que yo estaba buscando. Entonces yo entraba en un negro total, y cuando yo sentía que iba a entrar, me volvía a jalar la visión del juego mecánico y de ver cosas random, y no lo pude parar, simplemente no lo pude parar. Pasó y llegó el momento en el que dije, pues bueno, si es así, pues me tengo que dejar llevar, la medicina quiere jugar conmigo. Analizándolo todo este día y el día de ayer, entendí que yo iba con una visión de la medicina demasiado seria, que tal vez yo pensaba que porque yo había investigado y yo había leído y yo sabía, y que la medicina, que yo iba a poder amoldarla a lo que yo necesitaba. Y la medicina me dio una bofetada y me dijo, no, vamos a jugar, y vas a jugar, y te tienes que tomar todo como un juego, tienes que soltar, tienes que dejar de tomarte todo tan en serio, no debes de ser tan aprensivo, tienes que jugar. Y ese fue el mensaje que a mí al menos me dio la medicina, tienes que jugar, debes de dejar de tomarte todo tan en serio, no eres tan importante como para que yo te dé eso que tú estás buscando, o para que tú creas que conmigo vas a lograr algo. Y bueno, para terminar, yo los invito a que si ustedes sienten o escuchan el llamado de la medicina, ahí es el momento en el que ustedes deben de acudir. Vayan con miedo, vayan con suposiciones, vayan con preocupaciones, pero todo ahí se va a disipar. La medicina les va a dar lo que necesita darles en ese momento, y ustedes deben de estar abiertos para escuchar y para entender y para aprender lo que la medicina sagrada les va a enseñar. Me hubiera gustado subir más imágenes de la ceremonia, pero era imposible. En primera, por la oscuridad; en segunda, porque la ceremonia normalmente no se puede grabar, no te permiten grabarla, y es lógico. Bueno, este es uno de muchos videos que voy a estar subiendo, y pues los espero aquí en el próximo video. Gracias y nos vemos pronto. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. Thank you for your love. Thank you for the heart.